Tenencia responsable de mascotas sería vista por la Cámara durante la primera semana de mayo. Diputados acordaron abrir convocatoria pública para conocer la opinión ciudadana en torno a la nueva Constitución. Proyecto sobre educación superior será debatido en la sala de la Cámara. Gobierno patrocinará moción de diputados que fija plazo para informar cambio de datos de contribuyentes. Diputados del Grupo Interparlamentario criticaron que se impida ingresar a chilenos a Tierra Santa. Presidente de la Cámara recibió al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, entre otras actividades protocolares. Cámara rinde homenaje al actor Humberto Dubachel. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a este resumen semanal acá en Frecuencia Legislativa para revisar las informaciones más destacadas de esta semana en la Cámara de Diputados. Y vamos a comenzar con la denominada Ley Cholito, una iniciativa que está a punto de convertirse finalmente en ley de la República si es que la Cámara ratifica el informe de la Comisión Mixta respecto a esta iniciativa que ya fue aprobada por el Senado. Esta normativa viene a modificar y actualizar la tenencia responsable de mascotas establecida en la ley chilena. Revisamos los detalles a continuación. Una buena noticia para los amantes de las mascotas, porque durante la primera semana de mayo, la Cámara de Diputados revisará y votará el informe aprobado por el Senado del proyecto sobre tenencia responsable de mascotas. La ley de tenencia responsable es que tiene un origen de hacerse responsable a los dueños de afectaciones a terceros, ¿no es cierto? Pero fue variando con un tono mucho más animalista. Y estamos muy contentos porque finalmente la ley aprobó una indicación que nosotros le llamamos la indicación Cholito, a propósito de este perro que fue brutalmente asesinado, y para aumentar el delito de maltrato. Entre los objetivos de la ley están hacer responsables al dueño de su mascota por los daños a personas o propiedad que ésta pueda generar, proteger la salud pública con medidas de control de la población de animales, proteger la salud del animal y determinar las obligaciones y derechos del dueño. Se creará además el Consejo Nacional de Protección Animal, que entre otras cosas deberá realizar campañas de educación y realizar programas de esterilización obligatorios y masivos. Quien no inscriba a su mascota en el Registro Nacional de Animales potencialmente peligrosos de la especie canina será sancionado con una multa de hasta 15 UTMs, equivalente a unos 697.000 pesos. Y ponga atención, porque la ley también sancionará, entre otros hechos, el abandono de los animales en lugares como plazas, parques o sitios no habitados, con multas que van de 5 a 20 UTM, es decir, podría llegar a pagar hasta más de 920.000 pesos. No hay que olvidar que parte importante de la tenencia responsable de mascotas es reconocerlos como animales y respetarlos como seres vivos. De ser aprobado el informe por la Cámara de Diputados, la iniciativa podrá ser promulgada y convertirse prontamente en ley de la República. Y los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que son los encargados de revisar el proyecto de reforma constitucional ingresado al Parlamento, abrieron un periodo de consulta pública para que la ciudadanía pueda expresar sus puntos de vista y hacer sus aportes a esta iniciativa que reforma la Carta Fundamental. Vamos a revisar los detalles en el informe de Katia Valdés. Una convención constitucional es el mecanismo que ha propuesto el Ejecutivo para reformar la Constitución Política de la República y que se expresa en el proyecto de ley que ha comenzado su tramitación en la Comisión de Constitución, instancia que además acordó iniciar una convocatoria pública para conocer la opinión ciudadana. La iniciativa, según explicó el ministro del Interior Mario Fernández, describe que será el Congreso Nacional el órgano encargado de aprobar con un quórum de 2/3 de los diputados y senadores la reforma constitucional que convocará a dicha convención. El gobierno cree que una nueva constitución requiere también de un nuevo mecanismo, de una nueva formalidad. Y en eso consiste este proyecto que hemos enviado. Pero la presidenta dijo desde el principio también de que ella enviará su propio proyecto de reforma constitucional, de nueva constitución sustantivo. Una de las ventajas del mecanismo, aseguró el secretario de Estado, es que no limita ningún tipo de composición, toda vez que queda abierto el debate de fondo y de forma.
El diputado Leonardo Soto, en tanto, respaldó la iniciativa y señaló que con esto comienza el proceso constituyente en su etapa institucional. Ciertamente notamos un vacío y por ahí alguien hablaba de un plan B. Es decir, ¿qué pasa si es que en definitiva los sectores conservadores y la derecha bloquea este proceso e impide que avance? El ministro ha señalado que el gobierno con posterioridad o de manera simultánea va a presentar un proyecto de nueva constitución, lo que sin duda, a pesar de ese rechazo, podría mantener en el debate lo que es el proceso de nueva constitución. Desde la oposición, el diputado Juan Antonio Coloma aseguró que este proyecto parte al revés, haciendo modificaciones de forma sin informar el fondo de lo que se quiere. De ahí la interrogante que nace desde su sector por saber cuál será el denominado plan B del gobierno. Aquí lo que se quiere en la práctica es un cheque en blanco. Cheque en blanco que signifique que se van a cambiar los quórums, la forma de modificación, sin decirnos qué están pensando. A uno se le vienen a la mente todavía las palabras de la ministra Rincón, cuando ella señalaba que lo que había que hacer era desplumar un poco el derecho de propiedad. Eso es lo que quiere el gobierno. Aquí debiésemos haber partido al revés, con un proyecto de nueva constitución y haber debatido sobre eso, a ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y que sobre eso versara el debate. La convención se dedicará a estudiar una propuesta de nueva constitución, asimismo conocerá de todo otro proyecto que tenga por objeto la sustitución del actual texto constitucional. Y esta semana, por 6 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que reforma el sistema de educación superior en Chile. Ahora será la sala de la corporación la que deberá pronunciarse respecto a este tema esta semana que viene. Los detalles en la siguiente nota. Mientras en la mañana del martes 11 de abril los estudiantes salían a las calles en su primera marcha del año manifestando su rechazo a la reforma a la educación superior, por la tarde la Comisión Técnica de la Cámara de Diputados votaba en contra de la iniciativa. Votaron a favor los diputados Cristina Girardi del PPD, Yasna Proboste del ADC, Rodrigo González del PPD, Roberto Poblete Independiente, Mario Venegas DC y Alberto Robles del Partido Radical. Mientras que en contra se pronunciaron los diputados Giorgio Jackson de Revolución Democrática, Romilio Gutiérrez de la UDI, María José Hoffman de la UDI, Jaime Belolio de la UDI, Sergio Gaona de la UDI y Rojo Edwards de RN. La diputada Camila Vallejo, en tanto, se abstuvo, lo que provocó el rechazo a la idea de legislar. La ministra Adriana del Piano dijo no entender que gente cuya bandera de lucha ha sido la educación se reste de respaldar este proyecto. Esperamos realmente reponer este tema en la sala de la Cámara. La verdad es que no se entiende que gente que ha trabajado mucho por el tema de mejorar la educación superior y que ha sido parte de su bandera de lucha, ante un avance tan sustantivo como es el que plantea el proyecto, por distintas razones se resten de un momento tan especial. Yo no espero de la derecha que apoyara este proyecto porque ellos fueron muy claros en que no lo iban a apoyar. Por lo tanto, lo único que digo, queda todavía mucho paño que cortar. Tenemos que, dimos cuenta de la mayoría de las indicaciones, tenemos la flexibilidad además para incorporar otros aspectos que mejoren este proyecto. Para los diputados Rodrigo González y Alberto Robles se desperdició una oportunidad única de posibilitar una transformación profunda del sistema de educación superior. Se logran avances que son sustantivos y cada una de las observaciones que hicieron los diputados que votaron en contra son observaciones que pueden incorporarse y que no son incompatibles con el proyecto en general, que tiene la forma y el fondo para hacer un gran proyecto de transformación de la educación superior. También me parece que el ministro, secretario general de Gobierno, nos tiene que dar una explicación, sobre todo a la coalición, porque le dijimos varias veces que no podía poner en riesgo el votar este proyecto si no teníamos todos los votos. El ministro Izaguirre. Por su parte, el diputado Jaime Belolio aseguró que el proyecto hace que las instituciones se escojan entre gratuidad o calidad. Otro de los parlamentarios que se manifestó en contra, Giorgio Jackson, afirmó que el fracaso le entrega al gobierno la posibilidad de flexibilizar su presión frente a esta iniciativa. Cabe señalar respecto de este tema que si la sala de la Cámara ratifica el criterio de la Comisión de Educación, este proyecto se dará por archivado y no podrá ser presentado sino hasta un año más. De lo contrario, de cambiarse el pronunciamiento, la iniciativa tendrá que volver a esta misma Comisión de Educación para ser analizada
en sus artículos. Cambiamos completamente de tema porque el gobierno decidió finalmente patrocinar una moción de diputados que fija el plazo para informar sobre el cambio de datos de los contribuyentes. La propuesta busca evitar que los usuarios sean afectos a multas. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota. Su patrocinio entregó el gobierno a una moción presentada por un grupo transversal de diputados, la que tiene por objeto subsanar un vacío legal del Código Tributario, que consiste en la ausencia de un plazo explícito para que los contribuyentes den aviso al Servicio de Impuestos Internos sobre cambios que realicen en torno a sus antecedentes. El apoyo, ratificado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, vino a subsanar la diferencia entre los legisladores respecto a si los parlamentarios tienen o no atribuciones para presentar una propuesta legal en este ámbito. Yo consideraba que era inadmisible. ¿Por qué? Porque al cambiar el plazo, en este caso de reclamo, iba a incidir en las multas. Iba a significar en los costos, los ingresos al Ejecutivo. Y eso significa absolutamente que tú tienes que tener, en este caso, el respaldo, ¿no es cierto?, y el apoyo del Ejecutivo. Hay una discusión bastante profunda, finalmente no tuvimos que llegar a votar la admisibilidad, ya que el Ejecutivo se comprometió a patrocinarla y dentro de la próxima semana debiera ingresar el proyecto patrocinado con informe financiero. Según se explicó en la comisión, el problema trató de abordarse por parte de la autoridad por medio de una norma administrativa. Sin embargo, dicha disposición no se entiende por parte de los contribuyentes como un acto obligatorio, lo que da pie a multas por parte del servicio. Para zanjar el punto, la moción simplemente avanza en definir un plazo legal de 30 días para notificar al Servicio de Impuestos Internos respecto de cambios que hayan realizado en torno a sus antecedentes como contribuyentes. En este mismo ámbito, el subsecretario Mico informó que el gobierno acogió una petición de los diputados de Hacienda para efectuar otras modificaciones al Código Tributario. Relató que, entre las disposiciones, se considera adelantar la devolución del IVA cuando, por ejemplo, una pequeña empresa compra un bien. Asimismo, se buscará corregir la presunción de renta que se define para aquellos contribuyentes cuyos antecedentes fueron destruidos por una situación de emergencia o catástrofe. Lo que se planteó por parte de los diputados es que esa declaración preventiva de la base imponible pudiera ser modificada si es que los contribuyentes, pasado un tiempo, llegaban con la nueva información. Esto es un tema muy relevante para el caso de la gente que fue afectada por los incendios. El subsecretario de Hacienda, finalmente, ratificó que tanto la indicación sustitutiva a la moción parlamentaria como el proyecto que contemplará los cambios al Código Tributario ingresarán a la Cámara el martes de la próxima semana. Y seguimos revisando las noticias para contarles a ustedes que los diputados miembros del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino formularon críticas al gobierno de Israel, producto de una determinación de este último de impedir el ingreso de connacionales a Tierra Santa. Revisamos los antecedentes en la nota. Diputados del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino criticaron que Israel esté impidiendo el ingreso de chilenos a Tierra Santa. De acuerdo a lo señalado por el presidente de la instancia, Patricio Vallespín, la única razón que se estaría esgrimiendo es haber participado en cualquier iniciativa de apoyo al boicot que algunas organizaciones mundiales realizan hacia Israel o apoyar la causa palestina, lo cual es completamente inaceptable. Tal fue el caso del presidente de la Federación Palestina de Chile, Anwar Makhlouf. No es posible que la Cancillería reaccione con firmeza cuando el apellido del ciudadano chileno es Elwin, pero cuando es Makhlouf no haga nada. A mí me parece que aquí no hay que tener un doble estándar. Yo creo que los derechos de los chilenos se tienen que defender en cualquier lugar y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Frente a esto, instaron a la Cancillería a tomar acciones que lleguen incluso a limitar el ingreso de israelitas al país. El siglo XXI debe ser el siglo donde se consiga la paz, y esa paz se tiene que conseguir a través de gestos y de actos y no doble estándar. Nosotros en este momento tenemos un sistema que nos rige con Israel de exención de visas, pero hoy en día lo que se está viendo es que los chilenos, independiente de su origen, si es de origen palestino o del origen que sea, tienen hoy en día que pasar un filtro que puede ser una discriminación arbitraria. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a que la Cancillería chilena tenga la disposición y la energía para poder luchar y defender a los chilenos que quieren hacer uso de su derecho internacional de poder ingresar a cualquier frontera.
Magluf no pudo ingresar cuando intentaba cruzar desde Jordania por el paso Allenby, que conecta con el territorio palestino ocupado de Cisjordania, aunque sus accesos están controlados por las autoridades israelíes. Y les contamos que múltiples actividades ha desarrollado durante esta semana el recién asumido presidente de la Cámara, el diputado Fidel Espinosa, no solo en la sala y en comisiones, sino que también varias actividades de carácter protocolar. Para conocer lo que ha ocurrido durante los últimos días, revisamos el siguiente informe. El titular de la corporación, Fidel Espinosa, inició sus labores en Santiago, donde el lunes recién pasado se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona. Dada la relación cercana que se establece con ese organismo, trató materias concernientes a la coordinación del trabajo entre ambas instituciones. Durante la semana, en Valparaíso, recibió el saludo protocolar del embajador concurrente de Georgia, Gela Zegniachvili. En la oportunidad estuvieron presentes además el vicepresidente de la Cámara, Jorge Sabac, y los diputados Jorge Tarut y Roberto León. En cuanto a otras actividades, el presidente de la Cámara informó sobre los cambios que se realizarán en el Congreso debido a la realización del censo del próximo miércoles 19 de abril. Las modificaciones tienen que ver con recuperar la sesión que estaba prevista para este miércoles. Hemos tomado la decisión de que las sesiones del día jueves la vamos a adelantar para el día lunes, por lo tanto no se pierde ninguna hora de trabajo legislativo, que es lo que importa. Es importante destacar que bajo el eslogan Todos contamos, el censo de la población y vivienda se desarrollará el próximo miércoles y será una jornada de feriado irrenunciable. En otras materias, el presidente de la corporación recibió la visita protocolar del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Jorge Robles Mella. Junto al correspondiente saludo, ambas autoridades aprovecharon de coordinar diversas actividades que realizarán conjuntamente, como por ejemplo la reunión del Parlamento Andino que se constituirá en Puerto Varas. Hemos coordinado ya también algunas acciones de trabajo en conjunto. La FACH nos va a colaborar para lo que va a ser este gran evento que vamos a tener en Puerto Varas aproximadamente en el mes de julio, en donde va a sesionar el Parlamento Andino, nuestro país, con orgullo, en donde la FACH va a brindar toda la colaboración para poder contribuirnos con el traslado de más de 30 parlamentarios latinoamericanos y sus asesores que van a llegar a nuestro país y a nuestra región en una jornada que va a ser muy importante, sobre todo en el marco de las buenas relaciones bilaterales que tenemos que tener con nuestros países que forman parte del Parlamento Andino. Finalmente, junto al diputado Ramón Farías, se reunieron en las dependencias de la presidencia con Humberto Dibochel, actor y director de teatro nacido en Bulnes, con más de 65 años de labor artística. Junto con el saludo del presidente, también el Pleno de la Sala rindió un homenaje en su honor, donde se destacó parte de la prolífica trayectoria de Humberto Dibochel Concha. Y esta semana, en el ámbito cultural, la Sala de la Cámara de Diputados realizó un homenaje al actor nacional Humberto Dibochel por sus 70 años de trayectoria. Vamos a revisar los detalles a continuación. Casi 7 décadas de trayectoria artística avalan la carrera del director y actor teatral Humberto Dibochel Concha, reconocido difusor cultural que fue homenajeado por la Cámara de Diputados en honor a su extensa vida y obra. Nacido en Bulnes, región del Biobío, el artista y académico ha representado un sinnúmero de obras trascendentales que fueron destacadas por el diputado Ramón Farías. Pocos como Humberto Dibochel pueden darse el lujo de decir que tienen 70 años de trayectoria ininterrumpida. Él partió a los 16 años haciendo sus primeras obras teatrales, trabajó en todos lados. Creo que es una persona que se merece un homenaje como este aquí en la Cámara de Diputados y se merece además un reconocimiento a nivel nacional. Junto con el reconocimiento entregado de manera transversal por la Sala de la Cámara de Diputados, Humberto Dibochel valoró también el saludo efectuado por el presidente de la corporación, diputado Fidel Espinosa. Mi vida está llena de teatro por todos lados, ¿verdad? Y estoy muy reconocido de los homenajes que se me han rendido ahora último, porque de alguna manera he sido postulado al Premio Nacional. Eso ya me conmueve, ser postulado al Premio Nacional. Pero la verdad es que han sido muchos años y creo que se está reconociendo un trabajo de 6 décadas, casi 7 décadas de teatro. Es mucho. Estoy un poquito cansado, pero feliz y conmovido de estar aquí en la Cámara de Diputados.
Dejando una herencia y legado del teatro para quienes eligieron el mismo camino, Duhachel continúa vigente formando actores y dando cursos de impostación de voz y expresión oral en diversas universidades del país. Y con esta información nosotros ponemos término a este resumen semanal acá en Frecuencia Legislativa. Los dejamos como siempre invitados a seguir en nuestra sintonía y recordarles que las informaciones de la Cámara de Diputados usted las puede revisar continuamente a través de nuestras distintas plataformas. Que tenga una excelente jornada.